Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Análisis de Bolsillo. Hoy estamos en una entrevista con una invitada muy especial de lujo que esperamos que les guste mucho. Vamos a estar hablando de diversos temas en cuanto al poder legislativo y mucho más. Y para darte la bienvenida como se debe, Ivonne, vamos a dar una breve semblanza para que nuestro auditorio pueda conocerte un poquito más. Ivonne Melgar Navas nació en San Salvador y siendo amante de los libros desde muy pequeña, comenzó a escribir a una muy temprana edad. Se graduó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con una mención honorífica en su tesis titulada De las cenizas a los escombros, un reportaje sobre la guerra civil salvadoreña. Es reportera todoterreno, como ella se describe. Va de la crónica de la vida comunitaria a la columna política y su trabajo abarca varias décadas de ejercicio del periodismo en televisión, radio, prensa escrita, Grupo Imagen Multimedia y actualmente en el periodismo digital. Es autora de la columna y blog Retrovisor Legislativo en Excelsior y también analiza temas políticos y de género en la revista digital de su autoría, Mujeres Más. Es militante en la defensa de las libertades democráticas, feminista, fanática del bolero y de los gatos. De hecho, esperemos que Cleo nos pueda acompañar en esta entrevista. A ver si se anima. Sí, cree que la maternidad debe ser una historia elegida y que la felicidad y el amor son una apuesta en construcción permanente. En 2015 recibió el reconocimiento Global Quality Gold en su categoría Elite. En 2019 fue galardonada con el Premio Nacional de Locución en las categorías Locutor de Noticias en Radio y Reportaje de Radio. Y en 2024 fue ganadora de la Presea Ricardo Rocha Libertad de Expresión. Además, es autora de los libros Mexicanas en pie de lucha, reportajes de El Estado Nachista y las Violencias, y Chingona, una mexicana contra el autoritarismo. Además de estar involucrada en la publicación del libro El Poemario, de la autoría de su padre, Luis Melgar. Ivonne, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a de ustedes. Verdad. Y bueno, gracias Andrea, gracias Darwin A usted. por el privilegio de este no, espacio. al contrario, gracias por ser nuestra primera invitada y también darnos de tu tiempo y de toda tu expertise para esto que queremos hacer también para las juventudes, de inspirar y politizar, que es lo que platicamos un poco en el episodio pasado. Y para ello también nos gustaría conocer más sobre ti, ya viniendo de ti, entonces nos gustaría saber quién es Ivonne Melgar, más allá de lo que acabamos de leer, si es que nos faltó algo, y cómo fue tu infancia en el San Salvador. Claro que sí, un privilegio estar aquí en Análisis de Bolsillo, me encanta el título. Gracias. Yo nací en El Salvador, en San Salvador, hija de maestros normalistas y maestros universitarios a la vez, en un ambiente político muy efervescente. Mis padres autoproclamados de izquierda, incluso izquierda radical, afines al movimiento armado que se vivió en ese país. Llego a México a los 13 años con mi hermana Hilda. Y pues nos toca ser de esa generación migrante que todavía no se asumía migrante. Claro. Eso es interesante porque ahora que ya existe la categoría de las migraciones y que se autonombran y que se asume lo que significa ese choque de culturas, aunque seas de América Latina, claro. Pues nosotras, mi hermana y yo, reflexionamos mucho de todo lo que implicó, ¿no? Claro. Aquí estudiamos la secundaria, bueno, a partir del segundo de secundaria, la prepa en CCH Sur de la UNAM, Ciencias Políticas y Sociales, la carrera de Ciencias de la Comunicación, y desde mi egreso, Darwin y Andrea, me he dedicado a ser reportera. Ajá. Y con el privilegio de incursionar en todos los géneros: noticia, entrevista, crónica, ensayo, opinión, columna, y también en todos los medios, que eso es lo que pues ha sido una experiencia muy rica para mí. Radio, empecé como prensa escrita, esa era mi ambición, ese era mi gusto desde que decido en CCH Sur convertirme en periodista. Quería ser periodista de prensa escrita, pero en el camino me fui dando cuenta que también me podía interesar la radio. Por fortuna la he hecho, y después tuve el privilegio de hacer televisión. Entonces, por eso me autoproclamo multimedia y de origen reportera, y como reportera los otros géneros. Madre mía, sí, es muchísimo. Es una trayectoria muy interesante, sobre todo en la infancia, ¿no? Cómo era ese contexto en El Salvador, cómo se va desarrollando. Y en ese sentido, ¿por qué México? ¿Por qué escogieron las tierras chilangas? Era en ese momento para mis padres, mi mamá socióloga, mi papá estudioso de las letras hispánicas. Okay. Entonces
por un lado, salir de el contexto de violencia que había en El Salvador. Claro. Ellos participaban en una editorial que producía los libros de texto de mi padre, pero al mismo tiempo era como un camuflaje de propaganda política. Entonces, en ese contexto, pues, lo mejor era México. ¿Por qué? Porque México, en ese momento particularmente, lo ha sido por historia, pero en ese momento, Darwin, Andrea, tenía una peculiaridad espectacular en su política exterior, no solo de definición teórica, sino de práctica. Todas sus fuerzas políticas suscribían la defensa de los derechos humanos de quienes por razones de persecución y de falta de democracia salían de sus países, que era el caso nuestro. Entonces el cobijo que tenía socialmente en México era muy particular y querían ellos hacer además estudios de letras hispánicas en el Colegio de México, un doctorado mi papá, y de sociología y ciencia política mi mamá en Flaxo y en la UNAM. Ah, muy bien. Qué interesante. Y con esto que dices de la política exterior, que no nada más se queda en lo teórico, también había un reflejo de la sociedad por todos estos valores y también abrir las puertas al extranjero, al migrante. A mí me llamó mucho la atención porque yo venía de una sociedad polarizada. Ok, ¿no? sí. De una sociedad donde los militares eran sinónimo de represión, donde criticar al gobierno era un potencial riesgo de represión. Y de repente llego a México y estaba de moda, había empezado apenas el periódico 1+1. Ok. Con donde tuve la fortuna de trabajar en mis primeros años como egresada. Y me llamaba la atención que había caricaturas al presidente y que los militares eran respetados. Sí había toda una serie de cuestionamientos por otras participaciones, pero de entrada toda esta cosa del DN3, ¿no? Que participan en acciones civiles, rescatando a poblaciones cuando hay problemas de meteoritos o lluvias, tormentas. Y me llamó la atención sobre todo que todos coincidieran en cobijarnos. El gobierno entonces de José López Portillo, a través del canciller Jorge Castañeda Padre, decreta e impulsa un grupo que se llama Contadora, que es muy importante, que es con gobiernos de Centroamérica y creo que Colombia también, impulsan la iniciativa de reconocer al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional como una fuerza política que debía sentarse a la mesa para participar en la democracia del Salvador. Entonces, pero eso también lo pensaba el PRI, pero eso también lo pensaban los partidos de izquierda, eso también lo pensaba el PAN. Entonces, para mí fue un choque muy emocionante saber que no todo era enfrentamiento. Claro. Que habían razones donde todas las fuerzas políticas se podían poner de acuerdo y que eso no era una cosa abstracta, sino que se expresaba en la solidaridad con la que mi hermana y yo fuimos recibidas, por ejemplo, en una secundaria pública preciosa, en la secundaria técnica número 17 en Coyoacán. Muy bien. Y en ese caso que mencionas sobre esa acogida, ¿no? Cálida y esa bienvenida, ¿cómo fue, por ejemplo, esa experiencia en sí? ¿Hubo un choque, digamos, cultural o fue mucho más fácil o cómo fue esa transición? Pues ahora que lo pienso, también concluyo que éramos una generación pues resiliente, ¿no? En términos de que nos habían llevado por las pautas de crianza pues a ser fuertes. Claro, claro. A la de a fuerzas, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, hago este preámbulo porque efectivamente al principio, pues sí sufrimos una especie de bullying. Sí, sí. Pero que nosotras no lo razonábamos como qué desgracia, porque al mismo tiempo que se daba, éramos incorporadas a la vida comunitaria de la escuela, de las familias, nos invitaban a comer, nos invitaban a sus fiestas, empezamos a tener muchas invitaciones de que si mis hermanas, cosas hermosísimas que a mí me encantaron de México, que fueron una diferencia con lo que era la cultura más
como apocada quizás del Salvador en términos de la fiesta, y aquí todo era fiesta, ¿no? Y nos invitaban a los 15 años de la prima, y que mi papá dejó de tomar desde hace un año, y entonces hay fiesta porque dejó de tomar, y Mexicanadas, ¿no? mucho, sí, que ya le dieron las escrituras a las casas donde habían llegado como paracaidistas todas las familias, y hay comida, y en medio de todo eso también la burla por cómo hablábamos. Claro. Preguntarte reiteradamente por qué decías parqueo y no estacionamiento. O reírse éramos bastante torpes para el deporte, mi hermana y yo, y entonces no sabíamos jugar la pelota de voleibol y pues sufrir un poco eso. Pero por sobre todas las cosas, en ese momento, una asimilación muy gozosa porque sí nos extendieron la mano, ¿no? Nos invitaban a sus tradiciones y aprendimos muy rápido muchas cosas, ¿no? Eso es lindo. Fue muy lindo. Y también, bueno, con todo esto que dices, tal vez los deportes no eran lo de ustedes, pero tú siempre fuiste una lectora que devoraba libros. O sea, lo has dicho en otras entrevistas, de niña te gustaba mucho leer, todo lo que caía en tus manos lo devorabas. Y con esa razón, desde ahí ya ¿pensabas en dedicarte al periodismo? ¿Desde ahí ya tenías alguna cosquillita que te incitaba? No tenía mucha claridad. Ok. Nunca soñé, aunque mis papás estaban como muy metidos en exaltar la vida de los artistas o de los escritores, jamás pensé en eso. Ok. Pero sí recuerdo, y eso fue muy hermoso, es una anécdota que me llena de mucha alegría ahora. Tenía una semana de estar en la secundaria y había un concurso de declamación de poesía. Y entonces yo llegué y le dije a mi papá, quiero participar en el concurso, pero pues estoy recién llegada, ¿cómo ves? Y dijo, no, sí, prepárate, apréndete este poema. Y era el poema de A Roosevelt, de Rubén Darío, nicaragüense, es un poema muy bello, luego pueden buscarlo. Pues es un poema antiimperialista, ¿no? Entonces que le está diciendo a Roosevelt, es con voz de Walt Whitman y de la Biblia que vengo hasta aquí, oh gran cazador. Y empieza el reclamo de un país centroamericano al imperio. Y bueno, me aprendí el poema, lo declamé y gané. Wow. Entonces fue así como, era como una sorpresa, ¿no? Porque la niña salvadoreña, la niña extranjera, y fue muy lindo porque pues todos me apoyaron y me empezaron a preparar en un poema para concursar ya a nivel de todas las escuelas técnicas de la región. Me acuerdo que me pusieron un poema que nunca he encontrado, que supuestamente era de Pita Amor, la tía de Elena Poniatowska, que se llamaba Yo tenía dos alas misteriosas, que con ellas miraba hasta la altura y cuando las extendía veía un manto. Lo he buscado ahora en Google, lo he buscado, no lo encuentro. En toda la bibliografía de Pita Amor, ese poema no está, se me hace que era de otra autora. La cosa es que eso hizo mucho que me hiciera sentir muy cómoda pronto, ¿no? Y ya que entro al CCH, 15 años. Sí, yo ya tenía claro que quería ser... ¿A los 15 años? Sí, yo tenía claro que quería ser reportera, que quería ser periodista, y ahí el dilema era que si a la UAM o a la UNAM, ¿no? Porque hablaban los amigos de mi papá, muy metidos en la izquierda, que la formación de la UAM era para hacer comunicación comunitaria, alternativa, no de la prensa capitalista, y ciencias políticas pues era más tradicional. Yo quería lo tradicional, entonces me fui a lo tradicional. Creía yo que quería estudiar para ser reportera de cultura. Wow. Esa era mi aspiración. Admiraba mucho a Patricia Vega, de quien ahora tengo la oportunidad de ser amiga. Ella escribía en Uno más Uno y luego en La Jornada. Pero no, ya la vida me fue llevando al periodismo más de corte político. Ok. Ahí está Cleo. Hola, Cleo. Entonces ahorita pasamos a la parte, digamos, ya más centrada en tu carrera profesional, ¿no? Adelante. En este caso, ¿en qué momento, bueno, ya nos contaste que fue en ese momento en que ya decidiste, como que ya era el periodismo, lo viste de una manera más, digamos, tradicional en la facultad, y en ese sentido, en ese momento, digamos, que ya empezaste ese camino, ¿cuáles eran tus figuras, digamos, a seguir, aparte de la que ya nos mencionaste? En ese momento, para mí, habían sido los reporteros que yo había leído. O sea,
Había mucha ilusión con Elena Poniatowska desde siempre, por supuesto el maestro Miguel Ángel Granados Chapa, que en ese momento era el gran columnista. Durante mi formación es que se da el asesinato de Manuel Buendía, que tenía una columna que se llamaba Redes de Poder, y entonces como que esos eran los íconos de las grandes plumas de opinión. Pero como yo quería ser reportera, como yo quería escribir de diario, yo ya había leído cosas de personas que me entusiasmaban mucho y que yo quería ser como ellas, ¿no? Una de ellas era Marta Naya, que escribía crónica en Excelsior. Otra de ellas era Nidia Marín, que yo cuando la leí, cuando vi que llegaba a la casa de regalo el periódico Excelsior, no sé por qué, a quién tenía la suscripción, vivíamos en Coyoacán, y entonces empecé a leer las entrevistas que ella le hizo, Nidia Marín, a Marcelino Perelló. Marcelino Perelló era un exdirigente estudiantil, líder estudiantil del movimiento del 68, que se había exiliado, creo que en Barcelona y en muchos países de la Europa del Este, y regresaba, y entonces ella le hace entrevistas y salen por varias partes las entrevistas. Entonces yo estaba como muy ilusionada siguiendo eso, y ahí es donde me doy cuenta que quiero hacer eso. Entonces es Nidia Marín, es Marta Naya y Patricia Vega, que escribían más entrevistas e información cultural. Ok, perfecto. Sí, y pues sí, me tocó, digamos, que tener referentes como muy inmediatos, ¿no? No, y muy diversos, ¿no? Porque de lo cultural pasas a lo político, ¿no? Exacto. Y de lo político hoy por hoy también haces muchas otras cuestiones, no nada más se enfrasca en eso. Es que el periodismo da muchas posibilidades de entrar como muchas, es decir, al final el periodismo está hecho del relato. De la observación, del registro de los hechos, del diálogo con otros, y pues hay un sinfín de posibilidades, ¿no? Claro, y dentro de esto, ¿cuáles dirías que han sido los más grandes retos en la construcción de tu carrera como periodista, pero también como periodista ejerciéndolo, por lo menos en el contexto aquí mexicano? Claro. ¿Cuáles son los que dirías que son los que se te han presentado, los más retadores? Creo que fueron los cambios de lenguaje, ¿no? Es decir, cuando yo dejo Reforma, yo entré a trabajar en 1+1, trabajo 7 años en 1+1, entro a Reforma, y ese fue un primer desafío, porque Reforma es un periódico que establece una serie de reglas muy específicas de deslindar el contubernio con el poder. Entonces, como que cuando yo ingreso a Reforma, tenía como ese desafío de ¿podré, no podré? Porque pues ya venía de otro medio, ¿no? Sí. Eso me puso muy nerviosa, y muy pronto me sentí muy feliz en ese periódico, que era una forma más estadounidense de hacer las cosas, ¿no? La Escuela del Norte, que venía del norte, de los Junco. Aprendí muchísimo, la verdad fui muy feliz, aprendí muchísimo. Ya cuando me paso a Excelsior, en 2006, lo que yo quería era 2 cosas: hacer columna y hacer radio. O sea, entrar a otros lenguajes. Entonces sí me ponía muy nerviosa y muy emocionada el radio, y empezar a hacer mi columna, que ahora la tengo todos los sábados desde entonces ininterrumpidamente, solo cuando he tenido vacaciones. 20 años vamos a cumplir el 26 de marzo de este año. Fue un desafío. O sea, el encontrar tu propia voz. La columna tiene la particularidad de que pues es la crítica del poder, ¿no? La columna política, el registro, es como la observación del poder. Entonces ir encontrando una voz que pueda criticar, pero al mismo tiempo mostrar, ilustrar, registrar, entender la complejidad de lo que está pasando, dar herramientas para ello, es siempre un desafío permanente, ¿no? Yo los viernes que redacto mi columna siempre como que me emociono mucho, me siento tensa en algún momento, porque es un desafío cotidiano. Y es que eso es el periodismo, no hay grandes desafíos. Sí los hay, pues, pero el principal es mantenerte. ¿No? O sea, es tener esa ilusión. Entonces después vino otro que fue muy fuerte, que me sentí muy contenta de aprenderlo, porque al principio me daba miedo frustrarme, y me daba miedo que se traumara Ciro Gómez Leiva, que fue aprender a hacer la crónica y la nota de televisión con él. Wow. Sí, eso sí fue un tiempo de 2016 a 2018. Me acuerdo que me costó,
Él estaba como decepcionado al principio, me veía como de lejos, que no daba el ancho. Sí, fue miedoso. Sí. Pero bueno, luego ya le entendí, y ya como que ya le gustó un poco más y pues acabamos siendo unos grandes colegas y yo agradeciéndole mucho la oportunidad de aprender de él. Wow. No, sí, bastantes experiencias y mucho que aprender. O sea, no se dice fácil. Bueno, no se dice fácil. Creo que la cosa es, ustedes lo saben ya, porque son grandes y excelentes estudiantes y ya unos profesionales muy comprometidos con lo que hacen. Pues la cosa es hacerlo diario, ¿no? Claro, sí, es de lo que hemos platicado también nosotros. Pero híjole, digo, no deja de ser una cuestión, no nada más de hacerlo diario, sino de sí ponerle Sí, la constancia. la constancia, la pasión y demás, porque encontrar una voz no creo que sea fácil, ¿no? Yo cada que abro un cuaderno y quiero escribir algo, es intimidante ver ese vacío blanco y decir, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo confrontas eso a la hora de escribir? Y yo creo que lo más importante es la llama, ¿no? Sí, eso claro. que dices, la pasión, o sea, en cualquier cosa, lo que sea, yo creo. Yo siempre he pensado, ¿no? Con mis hijos pensaba, que encuentren su vocación, después que la cultiven y después que sean felices con ella y que esa vocación les dé de comer, les dé motivos todos los días, les dé un futuro. O sea, encontrar eso es siempre muy complejo, ¿no? Claro. No es cualquier cosa, no es fácil. Entonces, en el periodismo creo que el riesgo siempre es entrar en la monotonía. Ok. Entrar en la rutina como en cualquier relación laboral o personal y perder la llama, ¿no? Entonces creo que cuando ya pierdes la llama tienes que pensar que cómo replantearte, ¿no? Sí, claro, es momento para cuestionar. Para cuestionar y buscar otros caminos. Sí, ¿no? sí, claro. Sí, totalmente. Sí. Y por ejemplo, en esos ya 20 años, digamos, de carrera. No, de columna. De columna. De carrera 38. Ah, 38, sí, 38. Wow, bueno, 38 años de carrera. Bastante. ¿Cuál ha sido, digamos, una de las anécdotas más gratas que tengas dentro de este desarrollo y qué la ha hecho tan memorable? Bueno, no es tan memorable, pero fue muy grata. Fue muy buena, me encantó. Bueno, un momento que me emocionó mucho, que me emocionó muchísimo, fue poder hacerle una pregunta a Barack Obama, una vez que vino a Los Pinos, todavía con Felipe Calderón. Yo cubrí 10 años presidencia, viajé mucho, cubriendo presidencia, y bueno, me amanecí pensando, quiero hacerle la pregunta, y fue un momento muy luminoso porque lo platiqué con todos mis compañeros, llegué a la sala de prensa y les dije, yo quiero ser una de las que pregunte, ¿tú estarías de acuerdo en que yo lo sea? Y como que lo fui consensando y todos dijeron, sí, hazla. Y entonces después consensar la pregunta. Y fíjate, tenía que ver con un tema que es muy vigente hoy, que era cómo parar el ingreso de las armas que venían de Estados Unidos, que no es un tema de este sexenio ni del pasado, es un tema viejo. Y entonces, bueno, se planteó, ese fue un momento para mí muy agradable. Pero uno más tenso y emocionante es que una vez en una conferencia que estaban dando Felipe Calderón y Angela Merkel, dijeron de entrada que las preguntas solo tenían que ser del contenido del acuerdo que habían firmado. Creo que estábamos en Bonn, que era la vieja capital de Alemania. Y entonces había como una casa que es como una casa de recepciones. Se había firmado algo que tenía que ver con medio ambiente. Y entonces el tema era no se salgan de ahí. Pero ese día habían existido cosas muy duras en México y se habían detenido, había habido un enfrentamiento. Pues había que preguntarle de eso. Claro. Y entonces me toca preguntar. Digo, señor presidente, una disculpa por salirme del tema, pero queremos saber qué ha sucedido con los enfrentamientos que hubo este fin de semana en tal ciudad, no me acuerdo ya en cuál. Y empieza a decir Angela Merkel, dijimos, en alemán obviamente, dijimos que no era ese tema, dijimos que no habían temas fuera de lo que hemos suscrito. Y yo, perdón, no entiendo alemán, presidente puede ayudarme con su respuesta. Y ya, él solo se rió y contestó. ¡Wow! Ok. Sí, contestó. Okay. Sí. Bueno, también le interesaba responder, ¿no? Claro, pero también tu posicionamiento pudo haber sido, bueno, me voy a sentar, ya no voy a dar continuidad a mi pregunta y ahí queda, ¿no? Ahí pero queda, qué interesante, sí. Fue padre. Porque imagino todo eso arma carácter también al final del día, se requiere de mucho carácter para...
Es el carácter, sí, pero es como la seguridad escénica que vas tomando por tu voz de reportero, ¿no? Claro, claro. Por eso es bien importante no perder piso y no creer que puedes insultar o decir cualquier cosa o calumniar, sino saber que esa voz, pues la has ido cultivando conforme al registro todos los días de hechos, de situaciones que otros te contaron, de realidades que son de todos y que tú plasmaste. Entonces, esa voz que puede ser de diferentes grados de poder, pero finalmente tiene un peso, la tienes que cuidar. Claro. Pero sí, es una seguridad que se construye, Claro. obviamente. Y ahora yo lo sé a esta edad, que tengo 60 años, sé que pues obviamente ha sido acumulando, ¿no? Ese ejercicio de una voz propia. Claro. Y tiene que ver con seguridad, pero tiene que ver con que todos los días lo haces, ¿no? Sí. Y más aún con la responsabilidad de que no es solamente el hecho de contar con esa, digamos, esa voz, sino también que está siendo escuchada por muchas otras personas, ¿no? Exacto. También es un ejemplo digamos, a los oyentes, ¿no? Es que ese es el punto. O sea, el periodismo como la política, como muchas ramas de ambas labores, de ambas tareas, representan bienes públicos. Claro, claro. Entonces no se nos puede olvidar eso. O sea, al final el periodismo sí te da de comer, es un trabajo, es un oficio, pero sobre todo es una forma de relacionarte en una sociedad que aspira a ser democrática, que aspira a ser igualitaria, que aspira a ser respetuosa. Entonces, todos esos, yo soy una creyente de la democracia liberal. Así me he formado por formación personal y por contraste con mi origen. Entonces creo mucho que el periodismo es eso. Y por eso no eres tú la que está firmando nada más, sino que estás pues registrando un momento que es de muchas personas, ¿no? Claro, sí, eso es claro. Sí, eso es importante. Y sí, visibilizar todo aquello que los demás no pueden, ¿no? Porque esa es la importancia del periodismo. Hoy una labor cada vez más peligrosa, donde la gente pone su vida en la línea para permitirnos a nosotros acceder a esas fuentes que de otra manera no podríamos, ¿no? Discernir información, hacernos de un criterio, cuestionar. Ante ese panorama, ¿alguna vez has sentido que has estado en riesgo o amenazado tu trabajo debido a todo este contexto, sobre todo en el actual que nos encontramos de censura, de desprestigio, de esos, yo tengo otros datos, de eso no es cierto, de mi narrativa es la que va? ¿Qué ha representado eso y sí. qué retos ves en eso? Yo he visto un reto muy fuerte. Cuando yo entendí, por ejemplo, en el sexenio pasado, con el presidente López Obrador, que había una deliberada tarea de criminalizar al que se opusiera al gobierno, a la oposición, a cualquier voz crítica, fuera académica, del activismo social, de la ciencia, del periodismo, y que eso implicaba negarle voz y registro a la oposición. Cuando a mí me cayó ese 20, dije, no, por el contrario, entonces como yo cobro Congreso, y ahí están representados todos, deliberadamente siempre en mis notas me pregunto, ya puse la voz de oposición A, oposición B, oposición C, que dice, por supuesto, la mayoría tiene un voto, sacan adelante sus cambios porque así lo decidieron los votantes, y también no puedo ocultar esa voz, pero tengo que estar dando cuenta de todo. Entonces, para mí sí un ejercicio ha sido no dejarme, no permitir que mi mente, que mi oficio, que mi ejercicio del registro del diario normalice o se colonialice a esa pretensión de que si tú hablas con un priista o con un panista o con alguien que es crítico del gobierno, entonces tú le estás haciendo el juego a esos supuestos malos que son neoliberales, que son conservadores, que son de los privilegios. No fue fácil al principio, luego ya se me hizo muy sencillo. Pero no solamente soy yo, o sea, sí tengo que decir que hay una generación, que somos muchos, lo observo en el Senado, lo observo en la Cámara de Diputados, muchos colegas, pues que obviamente no se dejan colonizar y siguen haciendo su chamba, ¿no? Claro. Y creo que eso habla de que somos depositarios de una herencia histórica. México es algo muy impresionante en la resistencia
de defender su pluralidad. A la pluralidad no la puedes asfixiar con etiquetas y siempre se manifiesta al final. Entonces sale por algún lado, por algún poro, ¿no? Y creo que eso ha sido interesante vivirlo. No sabía que me iba a tocar vivirlo. Venía de una infancia donde la polarización era un motor para entender la realidad y nunca pensé que a mi casi ingreso a la tercera edad iba a volver a vivir una polarización como pretensión de entendimiento de la realidad, ¿no? Desmontar eso creo que es una obligación. Sí, No, claro. Pues de eso, digamos que va en torno a lo que es el periodismo, ¿no? O en este caso, porque si no, entonces ya sería propaganda solamente del partido en el poder, ¡Bingo! ¿no? Exactamente, Darwin. La propaganda es una cosa, la publicidad es otra cosa, la ficción es una cosa, el periodismo, en términos de aspiración, debería reflejar el todo. Exacto. ¿No? Sin tomar un partido explícitamente, ¿no? O tal vez sí, pero abiertamente decir, yo pienso esto, ¿no? Okay. Sí se vale tener trinchera, también pienso, pero no se vale manipular desde la trinchera los hechos. Que eso es lo que para mí es fundamental, ¿no? Sí. La no manipulación. Y más ahora en este contexto de desinformación y todas esas cuestiones, ¿no? Que lo habíamos platicado ya antes, que pues a veces hasta ya no quieres ver de todo el bombardeo de información y a veces sí tiene cierta realidad o no, pero pues eso también es digamos que algo negativo de esa parte, ¿no? Dices un punto importante. Ahora observo mucho que hay un debate que tiene que ver con eso, de cómo vivimos evadiendo la realidad o enfrentándola, ¿no? Sí, claro. Y para quienes crecimos desde un paradigma donde pues no había escapatoria, tu realidad es tu realidad, ¿no? No hay obviamente hay sueños, obviamente hay diversión, obviamente hay entretenimiento, pero pues la realidad es la realidad. Es un desafío hoy el periodismo, ¿no? Porque lo que dice Darwin es real. Mucha gente dice, ay, no, pero las noticias, ¿qué? No, pues es que las noticias también son tu vida, ¿no? Claro, sí. O se quedan nada más con un titular, ¿no? No hay realmente una lectura objetiva y completa de lo que está diciendo la nota, un contexto y quién me lo está diciendo, desde dónde. Entonces, todo eso al final es una confusión de preocupación. Claro. O sea, por ejemplo, ahorita hay un brote de sarampión. Pues tengo que estar informada. Claro. Hay un cambio climático con manifestaciones que hacen que cambien mis planes de vuelo, de abrigo, de vacaciones, de entretenimiento. Bueno, tengo que estar informada. O desde las protestas de, híjole, pues esta ruta va a estar bloqueada. Bueno, aunque no me involucre políticamente. O sea, todo nos impacta de una manera u otra. O bueno, se van a acabar las pensiones X. Bueno, hay gente que trabaja en el gobierno o que ya es jubilada. Es decir, el periodismo al final sí tiene que ver con tu vida pública, tu vida personal, porque tiene que ver con los bienes públicos que todos deberíamos cuidar, ¿no? Exacto. Claro, sí. Y siguiendo eso, entonces también nos interesaría saber si tú has visto un cambio en la manera en que se hace periodismo, sobre todo aquí en México. Si has visto que eso se ha ido transformando o se ha mantenido como desde tus inicios, desde que tú empezaste el periodismo. Yo creo que el periodismo mexicano es una cosa fuertísima, es una gran masa crítica, no solamente en la Ciudad de México. Yo observo todo lo que hacen los compañeros de las entidades, son esos sacrificios de estar contando lo que está pasando en Sinaloa, en Colima, en Michoacán, en la primera línea. O sea, es como el magisterio, ¿sabes? Es como la medicina en México, es como la propia defensa de las libertades de las mujeres. O sea, viene de demasiado atrás. Claro, ya ahora hubo investigación de datos, muchas nuevas generaciones aprendieron a entrar a la solicitud de información, a buscar documentos, fuentes directas. Pero lo que ha pasado en los últimos tiempos en México, lo que hemos sabido de corrupción, lo que hemos sabido de desabasto, lo que hemos sabido de injusticia, de las madres buscadoras, de dónde cuerpos policíacos fueron corruptos, huachicol fiscal, corrupción en los altos mandos de la Marina, todo eso antes de que el gobierno o una instancia oficial dijera, está sucediendo X, ya el periodismo lo había dicho.
Ya el periodismo había filtrado algo, ya alguien había levantado la voz, había puesto una entrevista. Es cuestión de checar, pero el registro en México de la realidad, pero desde que yo llegué, me acuerdo, era impresionante. O sea, siempre hubo personas dispuestas a saber la verdad. Ahora se dice que es el derecho a la verdad, o sea, y Claro. ahora hay pues todo un marco jurídico internacional Claro, que lo claro. preserva, pero en la búsqueda de la misma, creo que en México tiene demasiada historia como para que se vaya a tropezar por un sexenio. Puede haber asedio, puede haber enfrentamiento, puede haber una descalificación temporal, pero no veo en esta sociedad, no veo a esta sociedad doblándose sin periodismo crítico. Ya. Sí. ¿Y crees que todos estos otros personajes, periodistas, que sí se inclinan hacia un lado, terminando siendo más propaganda que un periodismo crítico, termina afectando al periodismo en sí? Muchísimo, muchísimo sin duda, porque pervierte efectivamente. O sea, tú observa la mañanera de la presidenta, tiene mitad y mitad. Claro. Tiene colegas que hacen preguntas serias y hay otros que es obviamente sembrada. Dicen que incluso hay mercado de preguntas, ¿no? Que se cobran las preguntas para poder, pues, llevar un tema a la presidenta, ¿no? Todo eso, al final, no solo, porque ese es el tema, no solo pervierte al periodismo, sino también al propio ejercicio del poder. Porque le estás fomentando un ocultamiento de información o una posibilidad de simulación de información que más temprano que tarde se va a revertir, ¿no? Sí, claro. Las vacunas, se ocultó que había desabasto de vacunación, pero finalmente ahí hay sarampión ahorita, ¿no? Sí, pero ¿No quisiste atender la denuncia de los periodistas de que no estaban completas las cartillas de vacunación? Bueno, ahí están los resultados. claro. Y volvemos a un punto importante que los dos enfatizaban en cuanto a la construcción de la realidad. Desafortunadamente hay narrativas tan fuertes que terminan permeando esa percepción, y por mucho que haya sarampión, pero si los números y lo que se dice además es, pero estamos bien y somos Dinamarca y hay vacunas y va a llegar su turno, la gente dice, ok, pues estamos bien, ¿no? Hay quienes deciden, como tú decías, escapar de esa realidad a través de otros discursos. Efectivamente, porque por lo que tú señalas, Andrea, también hay una tensión permanente entre la ciencia, la descalificación de la ciencia, todas estas nuevas corrientes de no vacunas. Digo, porque por un lado el desabasto, pero pues en Estados Unidos también era todos los antivacunas, ¿no? Exactamente. Claro, claro. Entonces Teorías ahí de conspiración. teorías de Sí, conspiración. sí, claro. Entonces, bueno, ¿cómo hacer que el saber, que la generación de conocimiento sea también un motor de la política y de la conversación pública, que está sustentada del periodismo, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, digamos, transitando un poco a lo que es ya como una perspectiva más personal tuya en cuanto a, por ejemplo, el panorama político actual en México. ¿Cuál es tu análisis respecto a este panorama en general? ¿Y qué cambios específicos o generales ha visto en la forma de hacer política aquí en México, sobre todo en este cambio que vivimos de sexenio? Yo creo que una gran aportación del expresidente López Obrador fue que visibilizó y puso en la conversación de todos la desigualdad como un asunto que tenía que resolverse. Entonces yo creo que eso sí es un gran mérito que él deja como presidente. Tengo la hipótesis en la historia que me ha tocado de la cobertura de presidentes o también de observación desde que pues era estudiante universitaria, que cada presidente en México, como en cada país, representa y sintetiza un momento, un momentum, y deja una aportación. Llegar a ser presidente pues es por algo, ¿no? O sea, tiene muchos méritos. Entonces, Salinas dejó el TLC, ¿no? Cedillo una serie de premisas del orden económico, del marco general de la economía, que no le regatea a nadie, aunque cambien de color los partidos. Claro. Se habla de este ordenamiento de la economía. Vicente Fox abre esto de las libertades democráticas como la necesidad de
rendición de cuentas, transparencia y libertades diversas que se modifican y que aunque se conculquen en un momento, vuelven a darse, ¿no? Creo que Calderón, aun cuando pudo haber tenido excesos e ingenuidad en su política de mano dura, de advertir que había un riesgo de crimen organizado, pues lo hizo. Claro. Y ahí está, aquí está ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí venía, porque tuvo esa capacidad de decir sí, ahí está, y si no nos cuidamos va a cogobernar, ¿no? Y creo que Peña hace una serie de cambios estructurales económicos que ahorita se han frenado, pero que están otra vez volviendo a ser parte de la agenda de la presidenta, que son estas colaboraciones de inversiones público-privadas como indispensables para que la economía tenga dinamismo. No hay otra manera, ¿no? El dinero público no alcanza para lo que se necesita. Y López Obrador, con la visibilidad de la desigualdad y de la importancia de que nos hagamos cargo de ella para que seamos gobernables, creo que hace una gran aportación, pero desde mi punto de vista encuentra caminos incorrectos o insuficientes con transferencias solamente de dinero, pensando que eso va a resolver. Yo creo que falta la otra parte, que es la construcción de políticas públicas que hagan sustentable esa construcción de la igualdad. Y vamos a ver qué tanto avanza la presidenta Sheinbaum, que tiene obviamente la formación y la inteligencia para entenderlo, y cómo se acomodan las cosas. Pero yo creo que pues México ha encontrado su propia ruta después de todas estas cosas. Su vecindad con Estados Unidos lo determina. Sí, pues. Y creo que como la presidenta, su partido, las oposiciones mismas que ahora están en su coalición, y la relación con Estados Unidos van a ir pautando qué sucede, ¿no? Estamos en un momento muy delicado hoy, con un crimen organizado que sí se ha infiltrado en el poder, pero con la presión de que el socio dice quítalo. Entonces ahí estamos observando pues un replanteamiento de los desafíos de México, ¿no? Porque digamos en el discurso pues se alude a la soberanía, a la autonomía y todas estas cuestiones, pero digamos que en la práctica sí se sigue mucho la línea que marcan Estados Unidos y esto. Y aquí es muy interesante porque lo conecto con esta columna de Estados Unidos, una que escribió en Excelsior, en la cual usted dice que, bueno, tú dices, perdón, que tanto Moscú como China como Estados Unidos dictan, digamos, en parte la política exterior. Entonces, transitando ya un poco, digamos, a la cuestión internacional, ¿se podría hablar entonces que estamos ante una transición a un orden multipolar, ya no solo Estados Unidos, sino ya más que varios centros de poder? Pues es lo que estamos observando, vamos a ver cómo se termina de desarrollar, pero por lo pronto creo que ha habido pues grandes replanteamientos, no sé si ideológicos o de orden mundial, ¿no? Tanto estos últimos discursos del primer ministro de Canadá, como el propio discurso de Marco Rubio, secretario de Seguridad. Wow, muy fuerte, sí, impresionante. Claro, sí. Y nos están impactando, son los socios comerciales de México. Entonces, yo creo que la presidenta está leyendo la coyuntura, recuperando en mucho, con bastante mano izquierda, la tradición mexicana de no quedar solamente asirse a un polo, sino poder moverte. Pero creo que con márgenes bastante reducidos en términos de que ella sabe que si fracasa el tratado, la renegociación del Telecán, pues también podría estar en duda nuestra viabilidad económica inmediata, porque de aquí a que fortaleces el mercado interno y todo esto que se ha soñado en los últimos años. Entonces, son varios elementos. Yo creo que ahorita lo que sí me queda claro es que cuando se elevan los aranceles para los productos asiáticos, cuando se acepta esta semana que sí se está estudiando la fractura hidráulica en materia de gas, pues sí hay un realineamiento, hay una atención a la agenda con Estados Unidos, prioritariamente. Claro, sí, porque tradicionalmente tenemos unos principios de política exterior, ¿no? Que ya enunciabas ahí un par de ellos, pero realmente en la práctica vemos
una ayuda humanitaria muy fuerte hacia Cuba, por ejemplo, que ha sido noticia de últimas semanas, y en el interior del país pues deja muchos huecos en el sentido de que pues aquí también se requiere mucha ayuda en muchas áreas y se le está dando prioridad a otra nación, ¿no? Antes que a la propia misma. Pero también con esto de los principios de política exterior y la política exterior actual, sobre todo de la presidenta, que es una política exterior feminista, con todo lo que tú has visto en Congreso, con todo lo que se cabildea y se habla, ¿qué tanto se alinea realmente esta política exterior con lo que dice, con lo que se hace y con lo que necesita realmente el país, con los intereses de México? Mira, yo he observado por mi experiencia de estar en la Cámara que las leyes, los pronunciamientos hacen pedagogía, pero van lentos, pero hacen pedagogía. Entonces, ahí va, ¿no? Ahí va, pues es política exterior feminista, pues ahí va, ¿no? Vamos a ver qué tanto, pues ahí está el principio y eso es importante cuando se pronuncia. Es como la paridad, o sea, ya el solo hecho que esté, pues, que son señoras, que son las hijas de caciques, las esposas de caciques, sí, pues sí, había que empezar de alguna manera. Claro, pero bueno, sí. Yo lo que observo es que a la hora de la realidad ahorita hay una tensión muy fuerte entre querer conservar los principios de la política exterior, qué bueno, humanitaria y solidaria con Cuba, qué bien, pero en la práctica, pues el petróleo se suspendió, Sí. ¿no? Por un lado. Y por otro, una concentración quizás un poquito preocupante de la política exterior solo en la presidenta, cuando sabemos que el Senado debería también estar participando. Exactamente. Entonces yo creo que la vulnerabilidad, la fragilidad del momento, lo delicado de la coyuntura, le hace pedir a la presidenta de México que sea ella quien lleve ahorita la voz cantante para evitar problemas con otras voces. El tema es que yo creo que sería más adecuado, justo por esta coyuntura tan fuerte, que estuviera acompañada de todas las voces de un poder tan relevante como es el Senado, como sucede en las democracias modernas y fuertes, ¿no? Hoy mismo, ya saben ustedes, la Suprema Corte de Estados Unidos le acaba de parar medidas arancelarias a Trump. Esa es la importancia de la división de poderes. Entonces, cuando tú concentras todo en un solo poder, pues el riesgo de que el costo de las equivocaciones recaiga en ese solo poder, pues es mayor. Ay, Dios, sí. Y en tus últimas columnas has estado hablando de lo que está ahorita en boga con el poder, bueno, con el INE, ¿no? Realmente, que estrictamente no es uno de los 3 poderes clásicos, ¿no? No. Pero sí tiene una importancia muy relevante porque influye en cómo se va a hacer toda esta repartición del poder, que sea democrático. Poder, como le llaman en Costa Rica. Es muy importante el punto de Andrea. ¿Por qué? Porque los organismos autónomos, que finalmente son como un cuarto poder, o sea, son esas instancias que tienen que vigilar el ejercicio de los otros poderes para garantizar el cumplimiento de derechos, no para entorpecer o fastidiar. Tenemos derecho a una competencia política sana, en equidad de condiciones. Bueno, eso es lo que se necesita con el INE. Pero me llama la atención, estamos a unos días de saber cómo va a venir la reforma, pero es interesante que la presidenta misma ha subrayado que considera que debe seguir siendo autónomo, ¿no? Sí, claro. Entonces vamos a ver de cómo se garantiza esa autonomía en la nueva propuesta de ley. ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué condiciones? Pero es un cambio positivo versus lo que decía su antecesor de que la palabra autonomía casi la habían inventado pues en los infiernos los neoliberales para fastidiar al pueblo, ¿no? Al pueblo bueno. Entonces creo que ya es algo relevante el avance. Vamos a ver qué pasa, porque sí, al final se necesita. No, al claro. final el propio poder necesita que alguien le esté diciendo. Es como un médico. Yo así he hecho tanto en auditoría, de fiscalización de dinero, en rendición de cuentas, en transparencia, en la vigilancia de cómo ejerces el poder. Es como que necesitas un buen internista que te diga, Andrea, tienes un problema, te voy a intervenir. ¿Para qué quieres pagar un internista que te diga, estás precioso, Darwin, no pasa nada? Y tus exámenes dicen que tienes una infección intestinal. Claro, ¿no? sí. Eso es lo que pasa. Para eso son los órganos autónomos. Y ahí es donde creo que apenas le está cayendo a este gobierno el 20 de que
controlar todo no es sinónimo de gobernabilidad ni de Exacto. resolver problemas. Que No, también claro. es pues, avanzar en la democratización también del Estado mismo, ¿no? Por supuesto, es hasta en la familia, ¿no? Sí. Tú no puedes controlar todo, no, porque entonces todo se va a salir de control. Y hasta entre Justamente. hijos y familiares van a pelear, como lo que vemos hoy en día en el partido oficialista. Exacto. Por Hay una supuesto. fracción muy fuerte. Es que la pluralidad, esa es mi hipótesis de mi columna de mañana, la pluralidad sale siempre por cualquier lado. O sea, es como los secretos en las familias. Al final sale. O sea, así es. Tú no puedes con autoritarismo decir, y todos vamos a hacer esto, muy calladitos, muy bien portados, voten así siempre. No. Bueno, así terminaron las monarquías, ¿no? La acumulación exacto. de poder los decapitaron al final. digo. Por supuesto, ahogando No en es- vino a los hermanos. Exacto. Sí, exacto. Pues sí, es un panorama convulso, pero esperanzador, sabiendo que contamos con gente tan profesional como tu Ay, persona, gracias, mi vida. que nos permiten informarnos y seguir cuestionando para exigir precisamente lo que debería ser la construcción de un diálogo, en un primer lugar, escucharnos y poder discernir, opinar, discutir, que es necesario para poder entonces llevar a cabo todas estas cuestiones de exigir al gobierno de que sí queremos un órgano que funja de arbitrario para la democracia, Por sí queremos supuesto. una división de poderes, sí queremos una representación plural en nuestros congresos. supuesto. Entonces, eso es un papel muy importante que se necesita hablar más al respecto de... Y me emociona mucho que Andrea y Darwin tengan un espacio así, porque no solo son ustedes, es su generación también haciéndose cargo de la conversación pública, de los bienes públicos. No podemos evadirnos en que mientras yo esté bien, que el mundo se hunda. Exacto. ¿No? Porque al final de cuentas, pues es una sociedad. Somos una sociedad. Y no una persona no lleva la sociedad entera. O sea, es Así la es. sociedad que se lleva a sí misma hacia donde sea, ¿no? Así es. No hay mejor seguridad que aquella que no se tiene que pagar ni levantar con muros, ¿no? Exacto. Sino la que te garantiza que todos podemos compartir un espacio. Exacto. Sí, y con todas estas reflexiones que hemos traído a la mesa y nos has contado tanto de tus experiencias como de tu opinión y tu panorama y demás, ¿qué le podrías decir entonces sobre todo a nuestra audiencia, pero a las juventudes, que como bien dices somos los que tenemos que llevar a cabo esta tarea? Ustedes ya han hecho un gran trabajo y ahora nos toca a nosotros todavía luchar por mantener todos estos valores democráticos y creemos una sociedad que funcione y demás. ¿Qué les dirías o qué consejo les darías en torno a todo esto que hemos platicado? Y también para aquellos que espero después de esto también se hayan inspirado para ser periodistas y si no, los que están interesados en escribir política y demás, ¿qué consejo les darías para seguir bajo esta pauta? A mí algo que me preocupa mucho ahorita por todos los bienes culturales el consumo cultural, la producción cultural, es la normalización del odio, del enfrentamiento y de la ira, del enojo. O sea, yo acepto y celebro que hoy estemos hablando de muchos temas que antes eran tabú, que se destapen las cloacas de la humanidad incluso. Lo que me preocupa un poco es que veo como una exaltación al enojo, a la ira permanente, al odio, al estar enfrentándote y por tanto pues seguirte de largo y enojarte con todo el mundo. Eso me preocupa, ¿sabes? Me preocupa que la gente esté enojada, me preocupa que los jóvenes a veces estén muy enojados en nuestros entornos y que normalicen la violencia verbal, psicológica, emocional. Eso me preocuparía más, eso es lo que quizás me preocupa más. Siento como que el ambiente a veces está como muy cargado y que se justifica y se dice, no, pues es que tienes razón, está agraviada. Sí, ok, pero ¿qué hacemos con el agravio para que no siga siendo una bola de humo de agravio? Ese es un tema que ¿Cómo se maneja? no he trabajado mucho, pero que observo y me apura. Claro. Me apura. O sea, me gustaría que la formación cultural, que el consumo de cine, que el consumo de entretenimiento, de literatura, pues nos ayudara y nos llevara, al igual que la política y el periodismo, a construir un poco más espacios de paz, de armonía. O sea, me gustaría que la armonía fuera un bien público de lujo. O sea, que no se desdeñe la tranquilidad, que la templanza sea aplaudida, que la capacidad de construir, estar bien, sea bueno.
pero a veces estoy observando que no, que lo que se aplaude es la ira, que lo que se aplaude es el que es capaz de no tener empatía por otro, Eso está el fuerte. bravucón, la crueldad, me preocupa. Claro, no, Sí. y tocas un punto que me llama la atención porque algo que me enfatizan mucho en la carrera, si te acuerdas, es que nuestros profesores pues nos decían, es que a ustedes no les tocó construir esa democracia, ¿no? A ustedes no les tocó todo ese proceso de lo que fue el PRI, la dictadura perfecta y demás. Ustedes ya nacieron con eso. Bueno, nosotros como generación ya nacimos con eso. No saben dimensionar lo que costó llegar a eso. Claro. Y entonces para ustedes es muy fácil enojarse o seguir estos discursos y demás, pero no saben realmente lo que implica, no saben en lo que deriva y demás. Exacto. Entonces a esas juventudes, a todos aquellos que queremos hacer un cambio y que realmente queremos hacer un impacto y cambiar la sociedad más allá de solo palabras y utopías que, digo, sirven para caminar adelante, ¿no? Pero no siempre se concretan. Así es. ¿Qué consejo les puedes regalar para decirles, no se den por vencidos, no está perdido, sí hay cambios? Tú has hecho muchos cambios, tú has hecho un impacto dentro de la sociedad. Yo creo que lo más importante es buscar una armonía entre nuestro proceder personal y lo colectivo. Okay. Que yo le veo un poquito de desconexión a veces. O sea, no normalicemos la corrupción, no normalicemos el maltrato, no normalicemos el bullying, no normalicemos tampoco también la falta de esfuerzo, ¿no? Sí, claro. O sea, hay otra cosa, o sea, no puedes descalificar, descarrilar las culturas del mérito. No quiere decir que tampoco me voy a cegar a que hay élites y estructuras desiguales que hacen insuficiente el mérito. Pero creo que lo que necesitamos es no irnos a los extremos. Es decir, tener respeto por la igualdad de todos. Tener respeto por el rol que cada quien juega. Y creo que, y hablar con respeto y proceder con respeto. Y me parece que si recuperamos ese centro, vamos a tener una mayor armonía, ¿no? Pero se ha exaltado demasiado, se le ha puesto demasiadas veladoras, premios y reconocimientos a la rabia, al pleito, a las barricadas, a la toma de cubículos, a suspender clases. O sea, me angustia eso. O sea, se dice que es disruptivo, pero pues el caos no puede ser el nuevo orden, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, en este caso, ya transitando un poquito a otra parte, ¿qué planes vienen para tu futuro de tu carrera y, no sé, algún libro o proyecto en el que estés trabajando? Me gustaría muchísimo hacer una pausa, vamos a ver si se puede, de el ritmo frenético que implica el reporteo cotidiano. Claro. Y tratar de hacer cosas un poquito más profundas, ordenar algunas vivencias, ¿no? Okay. Hacer investigaciones. Por ejemplo, me encantaría hacer una investigación de los jardineros de las unidades habitacionales como esta, por ejemplo. Okay. Me encantaría. ¿Por qué? Porque me encantaría saber cómo viven. Los veo tan felices observando cómo crecen sus árboles, cómo ganan, de qué viven, cuál es la estructura administrativa en una ciudad como esta, qué tanto hay movilidad social en ellos, sus hijos viven mejor. Me gustaría también, por ejemplo, saber qué piensan las figuras políticas que fueron prominentes y que hoy están en la banca, ¿no? Entender por qué perdieron sus partidos. Me encantaría también entender cómo se está redistribuyendo localmente el poder. Está sucediendo, acaba de haber una revocación de mandato en Oaxaca, donde la principal oposición fue un aliado del gobierno muy morenista, el PT. O sea, porque yo insisto, o sea, mi hipótesis es que la pluralidad siempre aflora. No hay espacio después de tanta cultura en una sociedad como la mexicana y como muchas sociedades para una sola mirada y una sola voz. Entonces, ¿cómo administrar todo eso, no? Esas grandes experiencias me gustaría contarlas con más calma, pero bueno, vamos a ver si se puede. Y eso, Darwin, Qué eso. bonito. Sí. Que en ese tema de la pluralidad también, pues la historia nos ha enseñado eso, ¿no?
la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y muchas otras cuestiones que han pasado a nivel internacional, siempre la pluralidad ha salido a flote. Claro, y es en las familias. O sea, tú no puedes, por ejemplo, en una familia decir, es que aquí todos somos dentistas, o aquí todos somos abogados, o aquí siempre hay una supuesta oveja negra. Exacto. Que luego llega a ser la más exitosa y triunfadora oveja negra, porque no puede haber un patrón, Claro. ¿no? Y eso también es la política, ¿no? Y la política para mí, por eso huyo tanto de los dogmatismos, no puede ser de buenos y malos porque así no es la vida. Claro. En todas partes hay de todo, ¿no? Sí, complejizarlo, ver los matices, ver de lo que está constituido, ¿no? No porque tú piensas que el capital es el motor de la historia, eres bueno o malo. O no porque tú reconoces que sin superación de la pobreza no hay gobernabilidad, eres ya bueno per se y puedes hacer lo que sea bajo esa premisa, ¿no? Claro. Exacto. No es y así. esa es la definición que ustedes acaban de dar de la política. Es lo bonito, ¿no? Si lo vemos teóricamente, la política es conflicto porque precisamente ese conflicto es orquestado por todas estas visiones que son distintas, estas opiniones, ¿no? Y la cosa es cómo coordinamos hacia dónde dirigimos ese conflicto. Claro. Al consenso, ¿no? A elecciones, para precisamente se voten todas estas ideas y demás. Pero esa es la belleza, o sea, que está conformado de un concierto de ideas, de conciencias. Y fíjate que bajo esa premisa, esa definición que estás haciendo, Andrea, creo que por eso es muy riesgoso la infiltración del crimen. No per se porque, ay, los criminales, sino porque el valor de la vida y el peso del plomo, de la violencia, del ejercicio de la violencia, se colocan como un valor de la gobernabilidad. Ese es el tema, yo creo, de fondo de cuando el crimen organizado se infiltra. Ay, es que también son pueblos, sí, pero el tema es que ahí hay una legitimidad de que a través de la violencia pones orden. Claro. Cuidado, cuidado. Y tú ya lo dijiste, no es sostenible, ¿no? No. Perdura en un cierto tiempo, pero en un momento va a terminar. No, porque acaban devorándose entre ellos. Exacto. Ya Los mallitos y los chapitos eran aliados, se están matando. O sea, no hay... Cuando hay armas... Cuando hay guerra, yo lo viví siendo niña, lo observé, no hay finales felices. No hay finales felices. No. Ivonne, sabiendo que eres una gran lectora y porque en este canal amamos leer y demás, ya como última reflexión, ¿qué libro de tus predilectos, como reflexión final para nuestra audiencia y demás, recomendarías para que también ellos puedan generar estas inquietudes que hemos estado discutiendo el día de hoy? Yo creo que uno muy vigente para este momento que estamos viviendo, de cómo los poderes autócratas también pudren las iniciativas locales y cómo es importante el respeto de esas reglas, el papel del militarismo, la violencia. Uno muy bello, que creo que es literatura para el entendimiento de bolsillo, es Tiempos Recios, de Mario Vargas Llosa. Wow. A mí me pareció bellísimo. Es toda la historia de Guatemala, la intervención de Arbenz, que tiene un poco que ver ahora con el actual presidente, la forma en que los Estados Unidos se meten, los cuerpos paramilitares, la violencia entre gobiernos de la región y la vida personal también como siempre ahí marcando la política, ¿no? Tiempos Recios creo que es una gran novela de Mario Vargas Llosa. Muy bien. Sí. Muchísimas gracias por estar el día de nosotros con hoy. De verdad, ha sido un honor. Creo que estamos un poco nerviosos. No, es emocionante. Es un honor entrevistar a una figura como tú, sabiendo lo ocupada que es tu agenda y demás. Pero de verdad, muchas gracias, porque yo sé que le vas a llegar a mucha gente que nos está viendo. Me da mucho gusto. Y seguir construyendo el diálogo. Privilegio para mí estar con ustedes. Yo creo que la reflexión de hoy es que totalitarismo no, pluralidad sí. Para mí siempre. La frase final. Hashtag. Para mí siempre, siempre. Y ustedes lo saben, ustedes que tuvieron muchos maestros, el que era el más incluyente es el que acabas amando más. Sí. O sea, aquel que pretende decirte cómo tienes que ser,
pues bye maestro, ¿no? Paso tu materia, pero bye. Exactamente. Nos vemos en altas y bajas. Así es. Sí. Libre albedrío, Ajá, pero un libre albedrío que nos incluya a todos, ¿no? exacto. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, Ivonne, muchísimas gracias. Al Y contrario. bueno, yo creo que ya damos por concluida esta entrevista. ¿Algo más que quieras compartir ya para cerrar? No, creo que es importante saber que el abuso de poder siempre tiene delatores. Wow, El caso de puede ser Epstein cierto. lo está mostrando, Wow. y en México algunos libros que están circulando También. ahora también. Sí, fuerte, fuerte. El abuso de poder no es eterno y nunca tiene buen fin, nunca tiene perdón histórico. Sí. Uf. Pues muchas gracias por esa reflexión. Y bueno, pues nos vemos en una siguiente entrevista. Recuerden seguirnos en Instagram, que es donde tenemos nuestra página en Análisis de Bolsillo. También en Andrea Rambal, Mujer es Más, también en Instagram, Ivonne Melgar y Darwin Explora. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente capítulo. Gracias. Adiós. Gracias. No, de verdad, Me gustó muchísimas, muchísimo. muchísimas. Ay, qué Muchísimas bello. gracias. Ay, no sé.